nombre es Juan Gracia Armendáriz y vengo a presentar La Pecera, que es mi última novela que acaba de editar la editorial de Mi Pas, de Madrid. Bueno, vamos a ver, en La Pecera yo he intentado, entre otras cosas, tratar de despegarme de lo autobiográfico, que es muy pegajoso, hasta donde se pueda uno despegar de lo autobiográfico, entendiendo por lo autobiográfico no solamente la experiencia vivida directamente, sino también todos los conocimientos vicarios que hemos recibido de libros, películas, conocimientos, formación, educación. Todo eso forma parte de la biografía, ¿no? De ahí, por ejemplo, la autobiografía sin vida de Félix de Azúa. Efectivamente, eso es también autobiografía, ¿no? Entonces, he intentado despegarme de lo autobiográfico, o por lo menos de no colocar lo autobiográfico en un primer plano, sino de volver al terreno de la ficción. Y digamos que no ha sido sencillo, porque, como digo, la autobiografía tiene sus trampas y había que sortear esas trampas, había que sortear ciertas facilidades que en un momento determinado, o falsas facilidades que en un momento determinado te puede ofrecer lo autobiográfico, y construir un mundo de ficción con una serie de claves, de indicios, de tramas, de personajes, en fin, todos los elementos propios de una novela al uso, ¿no? Vamos a ver, efectivamente la escritura de los diarios, o la escritura diarística, que a mí me interesa mucho, es una escritura fragmentaria, y es un terreno en el que yo me muevo con una cierta soltura. A mí me mueve, como escritor, me mueven los retos y me mueve el intentar ir un poco más allá dentro de mis posibilidades narrativas y explorar nuevos territorios literarios, ¿no? Uno siempre piensa que con su última obra, o por lo menos en mi caso, ya que trato de ofrecerle al lector distintas propuestas en cada obra, ha roto con lo anterior, y probablemente esté completamente equivocado, y el tiempo sea, digamos, quien dé la perspectiva para poder juzgar o para poder ver efectivamente qué claves comunes hay entre la línea Plimsoll, por ejemplo, Diario del Hombre Pálido, Piel Roja y La Pecera. Y sin duda las va a ver, sin duda las va a ver. Pero seguramente no soy yo el más indicado para detectarlas ahora, ¿no? Seguramente dentro de un tiempo ya voy intuyendo algunas cosas, evidentemente más por los lectores o por la recepción de la obra que está teniendo, que por mi propia reflexión, ¿no?, al respecto. Creo que hay por lo menos en mi caso, un interés que yo creo que es sustancial a determinados escritores por el lenguaje, por el amor por la palabra, ¿no? Y quizá esto tenga que ver con mi primer libro, que fue un libro de poemas, que se publicó al mismo tiempo que un libro de microrrelatos en el año 94, que es era un medio prosas poéticas. Y esa casa, digamos, de la poesía, ese es un taller, digamos, primordial para encontrar, digamos, los mecanismos que hacen que las palabras produzcan chispas cuando se encuentran, ¿no? Yo no puedo evitarlo, ni quiero evitarlo. No me gustan los excesos, digamos, verbales, pero tampoco creo que la literatura o la escritura, en este caso, deba resumirse a sujeto, verbo y predicado, ¿no? La construcción de la mirada o de la voz narradora, yo creo que es uno del tabique maestro de una novela, ¿no?
por lo menos de esta novela, que no es una novela coral, sino más bien una novela en donde todo está filtrado a través de una mirada distorsionada, que es la mirada del personaje. Y más que la mirada, que también es muy importante del personaje de Miguel Quer, es la voz, es la construcción de la voz. Si la voz no funciona, la novela no funciona. Y realmente yo creo que una de las cosas que más me han ayudado, digamos, a la hora de avanzar en la trama de la novela ha sido precisamente que la voz del personaje era muy desaforada, tenía que ser muy desaforada. Tenía que ser una voz muy poco correcta, tenía que ser una voz desprejuiciada, es decir, tenía que ser una voz muy parecida a la que podemos poner cualquiera de nosotros cuando, no sé, hay un coche delante, se ha puesto el semáforo en verde y pasa el tiempo y empezamos a pitar y a ponernos muy nerviosos, ¿no? Bueno, ese estado elevado a la máxima potencia es la voz de Miguel. Y entonces crear esa voz no ha supuesto realmente un reto, ha supuesto realmente un placer. Porque me permitía también cambios de registro. El personaje no siempre está en un estado de ira homérica, ¿no?, por así decir, sino que tiene momentos de una cierta lucidez, tiene momentos de una cierta tranquilidad y en la mayoría de la narración su mirada y hacia la realidad del presente es una mirada, como digo, distorsionada y muy chirriante a veces. Vamos a ver, para mí meterme en el... no meterme en la piel, porque yo no soy actor, ¿no? Pero sí que hay algo de método Stanislavski en el caso de Miguel Quer, que es un alcohólico y que, puesto que el alcohol es es el personaje, yo creo que principal de la novela, más que Miguel, ¿no?, que no es más que es un pez en la pecera llena de alcohol de quemar, ¿no? Efectivamente he tenido que documentarme, pero más que para encontrar esa voz o esa conciencia, he tenido que hacerlo para introducir algunos elementos en la novela que sirvieran como escapes en algún momento determinado, como voces que se van entrecruzando, como pequeños coros que van entrecruzándose y van formando un poco ese recipiente que es la novela, ¿no? Obviamente yo he hablado con personas que han pasado por el trance del alcoholismo y he escuchado muchas historias muy duras, terriblemente duras. Tanto es así que algunas de ellas he preferido no ya incluirlas, porque todas las historias que yo he incluido son historias que han sido luego manipuladas literariamente para que no me rompieran el engranaje narrativo y pudieran ser una pieza más de la corriente narrativa de la novela, o de la corriente también de la conciencia del personaje, ¿no? Entonces sí que ha habido una labor de documentación, pero hecha de manera, bueno, muy natural y que ha sido fundamental para entender cuál era la clave desde la cual yo tenía que ponerle la voz al personaje. Y en el fondo construir una voz
en donde el alcohol es el elemento detonante de su comportamiento, de su actitud, de su manera de relacionarse o no relacionarse con los demás, de pelearse en la calle, de tener una relación tóxica con su pareja, en donde hay maltrato también, con Ana Ferrer, efectivamente, y bueno, todos esos elementos en el fondo son aspectos de la conciencia humana que tenemos todos, ¿no? El asunto es que el alcohol, claro, los eleva, los pone en primer plano, y Miguel, además, el personaje, los expresa sin ningún tipo de represión. Es decir, es un personaje que está en donde no hay ningún límite, y por lo tanto está en un estado de sitio, en un estado de guerra total. Sí, no, vamos a ver, en cuanto a la estructura de la novela, yo hice un primer borrador, un primer manuscrito que escribí en cosa de 5 o 6 meses. Pensé que la novela estaba terminada, estaba finalizada, era redonda, y me di cuenta de que no era así, que solamente tenía un armazón y que había que rellenar ese armazón. De tal manera que pasé un buen tiempo rellenando esos huecos de ese armazón y construyendo, haciendo una labor de construcción de la novela que a mí me interesaba, que a mí me interesara como escritor. Y me explico. A mí hay novelas, las novelas, digamos, lineales, donde hay un planteamiento, un desarrollo, un nudo y un desenlace, me pueden interesar como lector, pero como escritor me aburren mucho. Quiero decir que me gusta escribir historias en donde el tiempo y el espacio están jugando también. Y en este caso, al ser Miguel Quer un alcohólico, eso me permitía mucho juego, porque la conciencia de Miguel, como la conciencia que uno puede tener después de una borrachera, en fin, potente, pues hay lagunas, uno no sabe muy bien qué ocurrió antes, si algo ocurrió antes, ocurrió después. Hay una serie de espacios negros en donde uno olvida cosas. Es decir, yo hice una construcción de la novela fragmentaria, pero sí hay un planteamiento, un desarrollo, un nudo y un desenlace. Lo único que todo eso está troceado y hay cambios y saltos en el tiempo, hechos de tal manera que para que me encajaran todas esas piezas, bueno, dándole al lector una serie de breves indicios temporales o pequeños detalles para que el lector no se perdiera, ¿no? Y efectivamente, así como toda la primera parte yo la escribí casi a la velocidad con que se lee, y luego me di cuenta de que era casi una historia arquetípica de un western, ¿no? Sí. ¿No? Pues, pero lo hice de manera absolutamente inconsciente. Al final la novela adquiere efectivamente un tono detectivesco, que se aproxima al género negro sin ser en absoluto una novela de género, pero que me daba la fórmula para que el pez saltara de la pecera, para que el pez pudiera salir o no de ese recipiente en el que lo había encerrado, ¿no?